La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al Domingo de la Santísima Trinidad, uno de mis domingos favoritos del año. A menudo lo llaman la pesadilla del predicador. No estoy de acuerdo con eso. Creo que deberíamos predicar la Trinidad todo el tiempo, porque la Trinidad no es solo un pequeño acertijo para teólogos, sino que es el corazón de la cuestión en muchos sentidos. Tengan en cuenta, los católicos, los ortodoxos también, cada vez que hacemos la señal de la cruz, ¿qué hacemos? Estamos invocando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos invocando a la Trinidad. Cada vez que rezamos en el nombre de la Trinidad. No podemos considerarla, por lo tanto, como una preocupación menor de unos pocos teólogos. No, es fundamental en nuestra forma de orar. Bien, creo que, como es propio, voy a proponer 3 imágenes, 3 modelos, 3 formas de acercarnos a esta idea de la Trinidad. Voy a hacerlo empezando por 3 cosas que creo que todos daríamos por sentadas y diríamos, bueno, sí, por supuesto que eso es propio de Dios. Quiero mostrar que cada una de ellas nos lleva a la idea de la Trinidad. De acuerdo, permítanme empezar con la idea de la condición de persona. ¿Decimos que Dios es una persona? Bueno, sí, por supuesto. No pensamos que Dios es solo una vaga fuerza metafísica o alguna causa difusa del pasado remoto, una fuente impersonal de existencia. No. Sostenemos que Dios es una persona, con mente, voluntad y libertad. Bueno, piensen en esa palabra por un segundo. Persona, ¿de dónde viene? Del latín persona. ¿De dónde viene esa? Viene del verbo personare, que significa sonar a través de. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se relacionan? Así es como se relacionan. Una persona en el latín antiguo designaba un objeto, un dispositivo utilizado por los actores en el teatro antiguo. Obviamente, antes de que existieran los micrófonos, si querías que te escucharan, te ponías delante una persona, que era una especie de máscara con un pequeño megáfono acoplado a la boca para que al sostenerla y pronunciar tus líneas pudiera personare, pudiera sonar a través de ella y hacia el público. Esto es interesante, ¿no? Persona, personare, tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con hablarle a otro. El actor hablándole al público para que lo escuchen. De acuerdo. ¿Es Dios una persona solo en relación con el mundo que ha creado o solo en relación con nosotros, sus criaturas inteligentes? Bueno, no. Él se comunica con nosotros, pero ¿se podría decir que Dios es una persona independientemente del mundo? Dios es una persona incluso si nunca hubiera creado el mundo. Dios es una persona desde toda la eternidad, ¿verdad? Bien, sí. Pues si lo es, ¿qué sucede? De algún modo, en la unidad de Dios, debe darse un cierto juego de comunicación entre el que habla, lo hablado y el habla misma. Algo parecido a hablarle a otro debe ser propio de Dios si Dios es una persona desde toda la eternidad. ¿Quién es el que habla? Lo llamamos el Padre. ¿Quién es aquel a quien se habla? Lo llamamos el Hijo. ¿Cuál es el habla que comparten? Lo llamamos el Espíritu Santo. Aquí hay algo más interesante y tal vez lo hayan intuido. Siempre me ha gustado la etimología, desde que era niño pequeño, tal vez en 3er grado, cuando la maestra dijo, esta palabra nuestra viene de una palabra anterior. Siempre me ha fascinado la etimología. Pues bien, la palabra latina persona, personare, corresponde a la palabra griega. Recuerden que los evangelios están escritos en griego, las epístolas, todo eso. Es prosopon. Prosopon. Esta se deriva a su vez de 2 palabras en griego, pros, ops. Piensen en óptica, piensen en oftalmólogo. Ops tiene que ver con mirar. Pros significa hacia.
¿Quién es un prosopon, por lo tanto? Una persona. Es alguien que mira hacia otro. ¿Y acaso no es verdad, amigos? Ratzinger lo explicaba de esta manera. No se puede hablar de una persona en singular absoluto. No tiene sentido. Una persona, en cuanto a persona, se comunica. Personare, pros ops, mira hacia el otro. De nuevo, ¿es Dios una persona solo en relación con el mundo? No. Dios es una persona en sí mismo desde toda la eternidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Debe haber dentro de la unidad de Dios algo así como un mirador, un mirado y la mirada que comparten. ¿Quién es el mirador? El Padre. ¿Quién es el mirado? El Hijo. ¿Cuál es la mirada compartida? El Espíritu Santo. Si Dios es una persona, y creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, algo parecido al juego trinitario debe darse dentro de Dios. Bien, ahí está mi primer modelo, la persona. Aquí está el segundo. Creo que todos estaremos muy familiarizados con esa gran afirmación de la primera carta de Juan. Dios es amor. Hermoso. Dios es amor. Tengan en cuenta que Juan no está diciendo que Dios ama. Todas las religiones dicen eso de alguna forma. O que el amor es uno de los atributos de Dios. Sí, de acuerdo. Creo que todas las religiones dirían eso. No, la afirmación de San Juan es más extraña. Dios es amor. Eso significa que en su propia naturaleza más íntima y no simplemente en relación con el mundo. Ustedes dirán, claro, Dios nos ama, Él quiere nuestro bien, de acuerdo, pero lo que se afirma aquí es que Dios es amor en su propia naturaleza desde toda la eternidad. Por lo tanto, ¿qué sucede? Debe darse dentro de la unidad de Dios algo así como un amante, un amado y el amor que comparten. ¿Quién es el amante? Lo llamamos el Padre. ¿Quién es el amado? Lo llamamos el Hijo. ¿Y qué es el amor que comparten? El Espíritu Santo. El gran Chesterton decía que a mucha gente le incomoda todo este lenguaje técnico sobre la Trinidad, pero cómo les fascina la afirmación de que Dios es amor. ¡Qué hermoso! Pero Chesterton explicaba que la doctrina trinitaria no es más que la forma conceptualmente precisa de articular que Dios es amor. Muy bien, entonces Dios es una persona, Dios es amor, ambas cosas implican algo parecido a la Trinidad. Aquí está la última. ¿No estaríamos todos de acuerdo, al menos los creyentes de la Biblia, en que Dios es un revelador? Karl Barth, el gran teólogo protestante, decía que el principio Deus Dixit es fundamental para la Biblia. Es el latín para Dios ha hablado. Y es verdad, ¿no? Una vez más, no pensamos que Dios es una fuerza distante, no pensamos que Dios está simplemente allá afuera, mudo, no. Pensamos que Dios ha hablado en la creación, sí, pero que ha hablado a través de la historia de Israel y luego ha hablado finalmente en Cristo. ¿Qué escuchamos en la carta a los Hebreos? Que en tiempos pasados, de formas variadas y fragmentarias, Dios habló a nuestros antepasados, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Acaso no escuchamos en el prólogo del Evangelio de Juan? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Observen esto ahora. ¿Está Dios hablando su palabra en toda la creación? Sí. Por eso la creación está impregnada de inteligibilidad, porque ha sido traída a la existencia por la inteligencia de Dios. ¿Habla Dios su palabra de manera aún más intensa y dramática en la historia de Israel? Sí, en la Torá, en el templo, en la profecía. Y luego, en la plenitud de los tiempos, Dios, que había hablado de formas variadas y fragmentarias, ahora se expresa por entero a sí mismo, la totalidad de su palabra. La palabra que es Dios es expresada en Cristo. De acuerdo, si todo eso es verdad,
¿Qué tenemos en Dios? Bueno, hay un hablante, alguien que habla, a quien llamamos el Padre, y hay una palabra hablada. Escuchen, que es coigual al Padre porque en esta palabra Dios se ha comunicado por completo. Hay un hablante y hay una palabra hablada. Pero ahora demos el tercer paso aquí, que me parece muy interesante. Dios ha hablado su palabra. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos finitos, condicionados históricamente y limitados, entender la palabra que el Padre ha hablado? Mi mente es pequeña, soy un ser caído, tengo problemas para entender las matemáticas básicas. ¿Cómo demonios voy a entender al Logos en persona? Bueno, tiene que haber un intérprete de la palabra. Lo llamamos el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, el Padre y yo les enviaremos, en griego, un parakletos. Kalein significa llamar, para significa al lado de. De modo que el parakletos es alguien a quien llamas a tu lado para que te ayude, como en un tribunal de justicia, por ejemplo. Por eso parakletos, de nuevo recurramos a la etimología, parakletos se traduce en latín como advocatus. Vocatus, llamado, ad, hacia. Ha sido llamado al lado de la mesa para ayudarme a defender mi caso aquí. Esa es la idea. El Padre y yo, el hablante y la palabra hablada, les enviaremos un abogado que los guiará hacia la verdad completa, que los ayudará a entender la palabra hablada. Tenemos al hablante, lo hablado y al intérprete, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que, de nuevo, amigos, que Dios es personal, sí, claro. Que Dios es amor, sí. Que Dios se revela, sí. Acepto todo eso. Entonces tienen que aceptar la Trinidad. No se pueden tener esas tres descripciones sin afirmar al mismo tiempo la Trinidad. Muy bien, esa es una lección teológica un tanto abstracta, pero de nuevo, permítanme hacer esto salvíficamente relevante. Miren nuestro Evangelio de hoy, breve pero tan importante. Contiene ese famoso pasaje de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Analicen esto detalladamente. Tanto amó Dios al mundo. ¿De quién estamos hablando? Del Padre, del hablante, del amante, del que mira. El Padre, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Envió a su Hijo afuera, pronunció su palabra hacia afuera. Amó al mundo en el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no perezcamos, sino que lleguemos a la vida eterna. El Padre envió al Hijo hasta el extremo del abandono de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra tristeza, por nuestro rechazo. Observen, de modo que cuando huyo del Padre, estoy corriendo, lo quiera o no, directo a los brazos del Hijo. Y ahora el Padre, enviando al Hijo, el Hijo reúne incluso al pecador más reacio, nos puede reunir en el amor que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo hasta lo más bajo para reunirnos en el Espíritu Santo. De eso se trata la Trinidad, amigos. Por eso es importante que lleguemos a comprenderla con más claridad, para que podamos entender el significado de nuestra redención. Y que Dios los bendiga.